Lutero es una obra que Martín Lutero publica en el 1543, al menos ese es el año en que sale la obra. 1543, estamos hablando de mediados del siglo XVI. Martín Lutero inicia con un ferviente amor por entregarse a la conversión de los judíos, que primero habría que decir qué pasó en Lutero, porque la realidad es que Lutero en sus inicios buscó fervientemente la conversión de los judíos. Así que primero uno tendría que preguntarse qué ocurrió en la vida de Martín Lutero para que ahora esté respondiendo, haya escrito de la manera que haya escrito. No hay que inventarlo. El propio Martín Lutero en su obra, desde inicio, desde el primer capítulo, escribe por qué está escribiendo el libro. Entonces yo creo que uno puede estar en desacuerdo con lo que él escriba, pero uno debe poder dejar que el autor, que la persona que escribe el libro nos diga cuáles son sus razones si las dice con toda claridad. Yo estoy en el capítulo 1 y permítame citarles una porción de por qué Lutero escribe este libro para que ustedes lo escuchen con sus propias palabras. Este es el primer párrafo con el que inicia el libro. Y dice a mitad del primer párrafo, inicio la cita: he publicado este pequeño libro para que pueda encontrarme entre aquellos que se oponían a tales actividades venenosas de los judíos y que advertían a los cristianos que estuvieran en guardia contra ellos. En el tercer párrafo dice: no es mi propósito pelear con los judíos, ni aprender de ellos cómo interpretan o entienden las escrituras. Ya sé todo eso muy bien. Mucho menos me propongo convertir a los judíos, porque eso es imposible. Porque ahora Martín Lutero dice que es imposible. Según el video que vimos, este pastor le han dicho, por supuesto historiadores que no sé quiénes fueron, que Martín Lutero lo que estaba era frustrado y que en su frustración se lanza en contra de los judíos. Eso es mentira. El propio libro presenta que la verdadera razón que lleva a Martín Lutero a rebelarse contra los judíos es el conocimiento de lo que los judíos en secreto y en sus libros más sagrados decían con relación a Jesucristo, a la Madre, hacia María, y así sucesivamente contra el cristianismo. Permítame ponerles en contexto parte de lo que Martín no entra en detalles en el libro, pero sí nos da base para entender qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, en la página 87 del libro, Martín Lutero dice que en un momento dado 3 judíos se acercaron a él para descubrir un nuevo judío en mí, o sea, en él, porque Lutero se entregó por completo a buscar entender el idioma hebreo. Cuando se da la Reforma Protestante, uno de los problemas que encontraron los reformadores era que querían traducir las escrituras, pero traducirlas no de la Vulgata. Sabían que la Vulgata contenía y entendían que tenía errores. Querían traducirla directamente de los idiomas originales. El problema consistía en que el griego era mucho más fácil de aprender y de dominar, pero el hebreo, ni aun los hebreos, todos entendían el idioma hebreo. Entonces Lutero se entrega también a su estudio del hebreo, y en ese estudio del hebreo con interacción con rabinos, Lutero va a empezar a poder leer sus escritos, tener acceso a sus escritos, y hay una obra que se escribe posterior a Los judíos y sus mentiras, que sale unos meses después, que es una obra que si Los judíos y sus mentiras casi no se conoce, pues esta obra todavía es menos conocida. Y me refiero a la obra que se titula Del nombre incognoscible de Dios. Esa obra del nombre incognoscible de Dios tiene que ver con las 4 letras del nombre hebreo de Jesús, y básicamente es una historia tergiversada de la biografía de Jesucristo, donde los judíos se mofaban. Era una obra para contrarrestar el cristianismo en los primeros siglos, y me refiero al Sefer Toledot Yeshu. Lutero lo va a traducir en esa obra, está disponible en español, al menos por lo menos en Lulu,
Yo lo publiqué en español, ese libro, y ahí pueden ver qué se dice sobre la persona de Jesucristo, como comenzando, por ejemplo, para que tengan por qué Lutero estaba tan enojado. María era una ramera, era una mujer casada que cometió adulterio, se acuesta o tiene relaciones sexuales con un vecino, que era un soldado romano, Joseph Pantera o Pandera. Queda ella embarazada siendo una mujer menstruosa, y así sucesivamente. Cuando Lutero ve las barbaridades que se dicen contra los cristianos, contra la persona de Jesús, estalla. La realidad es que estalla en cólera. Este individuo leía cómo se hablaba de heces. Sin embargo, parece que él no sabe que los judíos establecen y dicen que Jesucristo está en este mismo momento hirviendo en una caldera de excremento, entre muchas otras barbaridades. Nuestras esposas son rameras o prostitutas, los goyín o los gentiles no tenemos alma, y así sucesivamente. Entonces yo creo que uno, antes de estar hablando, debe tomarse el tiempo de leer, de investigar, antes de estar abriendo la boca para decir cosas que son falsas, y al menos dar el cuadro completo y ya uno llegar a una conclusión, pero no comparar la conclusión de otro porque supuestamente es académico. Eso yo lo veo todo el tiempo. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas que se pueden decir con la boca, pero que no se sostienen en la investigación, que cuando usted busca, las fuentes no aparecen, o son interpretaciones de algo que alguien tomó un pedazo y bueno, llegó a esa conclusión. No, Lutero no es un antisemita porque trató de evangelizar a los judíos, se le hizo difícil evangelizarlos y ahora está molesto y está escribiendo una serie, está llevando a cabo una serie de epítetos en contra de ellos, molesto. No es un ataque de histeria y de rabia de esa naturaleza. Sí está molesto, pero está molesto porque él había visto no solamente lo que los judíos habían escrito y mantenían en secreto, como sus oraciones diarias o sus oraciones en las sinagogas, donde maldecían a los cristianos. Oraciones como esas que están registradas, por ejemplo, por Michael Hoffman en su libro Judaism, a Strange God, los extraños dioses del judaísmo. Lamentablemente la obra no está en español, pero esa oración que que Martín Lutero habla, que ellos hacían y que nos maldecían, aparece dentro de esta obra, y así sucesivamente. O sea, ha habido en la historia diferentes personas a través del tiempo que han expuesto pues estas obras que no son de conocimiento de la mayoría de los cristianos, solo puedo entender, y que en su momento dado los llevó a asumir unas posiciones que pues los que no tenían el contexto podían muy bien enojarse y pensar, pero ¿dónde salió esta idea descabellada? Así que no, Lutero no era un antisemita. Lutero está respondiendo en su conocimiento, donde no está comprándole a otro. Ya él tiene conocimiento del hebreo, puede leer y ha tenido acceso a estas obras y está sumamente enojado por lo que escriben, específicamente en libros como el Talmud babilónico, entre otros escritos. Porque para los judíos, aunque la mayoría de los cristianos, y aquí termino mi parte en este momento, aunque la mayoría de los cristianos tienen la idea falsa de que el pueblo judío es un pueblo religioso, que su única diferencia con el cristianismo es que ellos se quedaron en el Antiguo Testamento y que rechazan el Nuevo Testamento, claro está, porque no aceptan a Jesucristo como el Mesías. La realidad es otra. La realidad es que ni tan siquiera se sujetan a el Antiguo Testamento. De hecho, eso muestra el poco conocimiento de los que hablan en las redes sociales, porque el propio Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 8, los versículos 38 en adelante, usted podría ver que Jesús mismo les va a decir a los judíos en su tiempo que ellos tendrían ascendencia a Abraham, pero ellos no se parecían en nada a Abraham. Parecía que no habían leído a Abraham. Jesús también le dijo: ustedes no siguen a Moisés. Si ustedes hubiesen escuchado realmente y siguieran a Abraham y a Moisés, me conocerían a mí,
porque de mí hablaron ellos. Y Jesús les llamó hijos del diablo. Entonces tendríamos que decir que Jesús es un antisemita. Tendríamos que decir que Juan el Bautista es un antisemita, porque nuestros evangelios, les recuerdo al pueblo cristiano, porque ni entienden lo que está detrás de esto. Detrás de esto no está meramente hacer una acusación sobre Martín Lutero. La verdadera agenda de muchos de estos comentarios, de los que los propician, de los que los inician, es que nuestra Biblia, en muchos aspectos, pueda ser censurada porque contiene información o declaraciones que son antisemitas, y eso es lo que está en juego. Juan el Bautista le dijo a aquel liderato que le fue enviado para ver quién él era, le dijo: aquí no vengan a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede crear hijos de estas piedras. O sea, ninguno de ellos reconoció que por tener ascendencia judía ellos eran un pueblo especial, como ellos lo creen, y lo creen al día de hoy. Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos, porque debemos ser muy cuidadosos. Vamos al argumento, vamos a la verdad, porque el otro es desviar la atención. Es que lo dice porque es puertorriqueño, es que lo dice porque es venezolano, es que lo dice... No vaya no haga caricatura. Vaya al punto, qué es lo que se está declarando, cuál es el argumento, cuál es la supuesta verdad que se está impartiendo. Y es sobre eso con lo que usted debe estar de acuerdo, no está de acuerdo, y presente sus bases. Pero me parece a mí que es desviar la atención. Lutero va a hacer una serie de señalamientos, y son señalamientos serios, porque esto no es un librito, también creo que es importante destacarlo. Esto no es un panfletito que Lutero imprime para recaudar algún dinero. Esto es una obra que es dirigida principalmente a aquellos que estaban liderando Alemania, diciéndoles que tenían que tener sumo cuidado con los judíos, porque si usted ha visto, han sido expulsados, y habían sido expulsados mucho antes de las declaraciones de Martín Lutero en el siglo XVI de muchísimos otros países. Entonces, Lutero no está encolerizado porque no logró convencer a los judíos. De hecho, eso es un disparate teológico. ¿Por qué? Porque Lutero sabía que solo los que son de Cristo creían en la predestinación, la elección, iban a responder. O sea, Lutero no cree que todo el mundo va a responder. Lutero no cree que él tiene el poder o la capacidad de convencer a la gente para venir a Cristo, porque eso ni tan siquiera es propio de su teología. O sea, que el que habla muestra que tampoco conoce el concepto teológico detrás del que está hablando. Entonces, es pura mentira, Fabián, pura mentira.